Muy buenos días, bienvenidos a las conversaciones de país y hoy vamos a hablar de los jóvenes que están estudiando en las universidades con créditos del ICETEX. Durante la campaña presidencial y cuando se agitan todas las propuestas, el tema de la educación siempre llega, el voto joven, pero además esta problemática, si se quiere, de la educación superior que involucra a tantas familias en el país. Mauricio Toro, director de ICETEX, gracias por estar en estas conversaciones de país. Pues muchísimas gracias por la invitación y feliz de estar aquí conversando con los colombianos y con ustedes, por supuesto. Bueno, ¿qué va a pasar con el ICETEX en este periodo? ¿Cómo está revisando, cómo está evaluando lo que encuentra y cuál es el camino, digamos, esa ruta grande que va a tomar el ICETEX en este periodo? Bueno, pues arrancamos en un proceso muy importante de transformación, de algo que hemos denominado la humanización de la entidad. La entidad tiene que ser una entidad dedicada a los jóvenes, a entender a las familias, a entender la diversidad de situaciones que se presentan en cada hogar y no se puede comportar como un banco, que era un poco la crítica que se venía teniendo sobre la entidad, que parecía un banco, entonces yo coloco, si no me pagas te llamo, el chepito, pero no se entiende o no se entendía puntualmente que hay muchas situaciones que pasan alrededor de una familia que está pagando un crédito, pero también tenemos que en este proceso de humanización aprender a comunicar bien. Es una cifra muy importante que les quiero compartir y que la gente dice, pero ¿cómo así? ¿Eso es verdad? De 950.000 créditos que tiene la entidad, o beneficiarios más bien es la palabra, 550.000 son créditos de fondos condonables, condonables al 100%, al 50% o al 25%. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona o no paga nada, si lleva el acta de grado al ICETEX, o no paga sino el 75 o el 50 o el 15% de su crédito. Ahora hay 400.000 que son reembolsables, que tienen un problema de algunas líneas que han venido escalando, digamos, esa tasa de crédito y por lo tanto esa cuota se ha aumentado. Pero en ese proceso de humanización tenemos que comunicar bien, contarle a la gente que hay subsidios de manutención para estratos socioeconómicos vulnerables, que hay una cantidad de instrumentos y que estamos trabajando precisamente porque las tasas de los que son reembolsables sean unas tasas justas con nuevas fuentes de financiación. Así que esto ya empezó y hemos dado resultados en poco tiempo. Muy bien, esos 550.000 condonables lo saben, lo entienden desde el primer momento que tienen el crédito. Claro. ¿Y de qué depende finalmente que se haga efectiva esa condonación? Lo primero es que muchos llegan y no conocen esta información y es importante que la conozcan porque estos créditos van dedicados a población vulnerable, sujeta de protección constitucional, negritudes, indígenas, comunidad rom, víctima del conflicto armado, población rural y diversa. Es decir, muchos no saben y no se acercan al ICETEX y eso es muy importante. Y quiero contarte una historia rápidamente que me pasó en estos días. Venía caminando hacia el Congreso precisamente a pedir un recurso para cumplir con la obligación de algunas condonaciones de los créditos de los jóvenes que estaban esperando porque era una obligación del ICETEX y veo en la Plaza de Bolívar a una niña en un carro de aromáticas muy joven. Me quedo mirándola y me le acerco y le digo, ¿cuántos años tienes tú? Ella me dice, 18 años. ¿De dónde eres? Y me dice, yo soy del Cauca, de Corinto, víctima del conflicto, campesina, desplazada. Le digo, ¿y tú por qué estás aquí en Bogotá? Y me dice, estoy en Bogotá porque estoy ahorrando para mis estudios. Me tocó venirme a alquilar este carro para poder mandar para mi casa en Popayán y fuera de eso para poder estudiar. Y le digo, ¿tú ya fuiste al ICETEX? Y me dice, no, pero ¿para qué voy a ir si allá solo prestan? Y salgo sin el carrito y le digo, no, al contrario, nos estamos transformando. Allá te puedes hacer beneficiaria a un fondo condonable al 100% por tu condición. Puedes regresar a Cauca, incluso puedes tener un subsidio de manutención por tu condición para las fotocopias, para el transporte. Ella no lo podía creer y efectivamente eso se pudo hacer. Entonces mi invitación a todos los jóvenes es vayan a la entidad, nos estamos transformando, tenemos nuevas líneas de crédito, las estamos simplificando, pero los fondos condonables pues son un auxilio para quienes no tienen con qué pagar la educación. Pues el tema, por supuesto, pasa por la financiación, la educación, pero hay muchas razones para la deserción de jóvenes en el sistema educativo superior. ¿Cómo analiza además la política de educación? Vamos a tener seguramente en algún momento aquí al ministro de Educación conversando de país, pero desde el ICETEX, ¿ustedes qué información y qué evalúan sobre esa deserción que muchas veces, repito, es por financiación, pero muchas otras es por miles de razones? Este es un tema que a nosotros nos está preocupando. De hecho, una instrucción que recibí del ministro de Educación, Alejandro Gaviria, y de la viceministra Aurora, mis jefes, es
tenemos que hablar con las universidades sobre los problemas que tenemos de salud mental en la juventud, que es parte del problema de la deserción, y en otro caso flexibilizar nuestros procesos para que cuando un joven se sienta atafagado con alguna de las cuotas, hay que decir que muchos no pagan nada durante los estudios, pues podamos atenderles. Nosotros estamos implementando algo muy importante en el ICETEX que se llama Comunidad ICETEX, que pretende crear un espacio de diálogo con los jóvenes desde que arrancan su crédito hasta que uno termina su vida y existencia en este planeta, porque los hijos esperamos puedan beneficiarse de todo lo que nosotros hacemos. Y en temas de salud mental, pues tenemos una preocupación, y esto tiene que ir de la mano del ICETEX para preguntar, oiga, un joven no volvió a clase, se colgó de pronto en ese pago de ese crédito, poderlo llamar, ¿qué te está pasando? ¿Qué es lo que ocurre? Y las universidades tienen un papel fundamental de encontrar cuáles son las razones de esa deserción para que eso no nos siga ocurriendo, porque sí tenemos unas tasas que nos preocupan de deserción. Estaba justamente pensando ahora en las universidades. Hay una cantidad de promociones, ¿no? Las universidades están acercándose cada vez más, dando facilidades también para pagar, ofreciendo. ¿Es un negocio la educación y de qué manera la universidad comprende a los estudiantes en este proceso de ir, digamos, captando jóvenes para que estudien allí y no estudien en la otra? Esta competencia, ¿cómo la ven desde el ICETEX? Esa es una discusión que el ministro seguramente puede tener con las universidades pronto. Nos vamos a ver en Barranquilla con una de las asociaciones más importantes de universidades para hablar de la corresponsabilidad que tienen las universidades con los jóvenes. Hay algunas universidades que, digamos, no están cumpliendo con esa misión social, pero la gran mayoría de las universidades en Colombia están comprometidas con ese proceso de educación. Yo le quiero decir a los rectores de las universidades hoy es que los necesitamos más que nunca. Muchas universidades existen gracias a que el ICETEX ha podido financiar a sus estudiantes, y tenemos que crear sinergias cada vez más fuertes para garantizar así que los intereses de los créditos de quienes tienen créditos que son reembolsables no se vayan a crecer, pero que el acompañamiento en la calidad de la educación sea todo un círculo que nos comprenda a todas las entidades para poder lograr profesionalización, pero sobre todo un talento humano capacitado. El ICETEX tiene un servicio muy importante y es la financiación de los estudios de educación de posgrado en Colombia y en el exterior, y necesitamos que todos esos jóvenes que salen de los pregrados tengan todas las condiciones, capacidades y cualidades para que cuando lleguen a una universidad en el exterior a estudiar su maestría o especialización, pues estén nivelados con los estándares globales de educación de las mejores universidades del mundo. Y sin duda desde el Ministerio seguramente pues nos van a dar línea a nosotros que ejecutamos esa política pública para garantizar así más calidad, pero sobre todo lo que nos preocupa, cobertura en una meta de gobierno que el ministro Alejandro nos ha dicho claramente, oiga, son 500.000 jóvenes, que es lo que ha prometido el presidente de la República, y el ICETEX tiene un papel fundamental en financiar esos jóvenes que entran a la universidad para cumplir la meta país, y ahí la estamos dando toda. Como decía mi abuela, la camiseta nos hace bomba de correr para poder cumplir con lo que me está diciendo el presidente y el ministro, que son mis jefes. Pues muy bien, porque hay muchísimos jóvenes a la expectativa de que este sea un periodo en que empiece a cambiar justamente esa mirada del endeudamiento de toda la vida para poder pagarle al ICETEX una carrera. Pero también hay una reflexión que es contemporánea en todas partes, se está hablando de la demanda del trabajo. ¿Qué tipo de carreras deben estudiar los jóvenes para coincidir con esa demanda en el futuro? Hay mucha gente que dice tienen que concentrarse en los espacios que el futuro ni siquiera ya vendrá, sino que está ya, que está demandando de verdad gente de tecnología, en tecnólogos incluso en sistemas, en todo este mundo digital. ¿El ICETEX tiene algo que ver con esa, digamos, como provocar la vocación de los jóvenes? Dentro de la transformación que estamos pensando, estamos mirando cómo nosotros podemos orientar vocacionalmente. Cuando el joven llega acá y diga, vea, quiero un crédito, nosotros le podamos contar con la data que tengamos cuáles son las carreras que más salida están teniendo. Hoy son las denominadas STEM, que son todas las ciencias, las matemáticas, la informática, es decir, poderles anunciar a los jóvenes qué es lo que pasa con cada una. Nosotros no tenemos un filtro. Todo el que quiere estudiar llega al ICETEX y tiene la oportunidad independientemente de la carrera. Pero cuando son créditos que tienen que pagar, ese porcentaje muy pequeño de los que no están beneficiados por las condonaciones, pues tienen que saber cuánto se van a demorar en emplearse y de esa manera cuándo se empieza a cobrar el crédito. Nosotros tenemos que adecuarnos a eso y decir, mire, si usted hace parte de las humanidades, la data nos está diciendo que se puede demorar más o menos año y medio, por decir una locura, en emplearse. Pero
los rangos de salario promedio son tantos. Pero si usted hace parte de una carrera STEM hoy, porque no sabemos qué vaya a pasar en el futuro, se emplea más rápido y a mejor remuneración. Por lo tanto, su línea de crédito debería ser a mediano plazo y no a largo plazo, para así ayudarlos en una guía. Educación financiera, eso es lo que tenemos que poderles ayudar a los jóvenes, y en esta transformación que estamos haciendo vamos enfocados en eso. Porque a veces me pasa que un joven coge un crédito a largo plazo de una carrera que remunera bien y se emplea rápido y paga demasiado tiempo cuando podría pagarla antes y pagar menos interés. Pero a veces tengo un joven que tiene una carrera que no tiene tanta salida en el mercado y coge un tiempo muy corto y luego viene el problema de, oiga, yo no me he podido vincular y me están cobrando ya. Entonces el ejercicio que queremos hacer es orientarlos. En segundo lugar, fuentes frescas de financiación, para que la tasa no sea la que están viviendo muchos jóvenes hoy, que primero uno no se demora en Colombia en promedio un año en conseguir trabajo. Tenemos que ampliar ese plazo porque desafortunadamente nos demoramos más. Y en segundo lugar, muchos salen a ganarse por una prestación de servicios un valor muy pequeño, de 1,5 millones, si la cuota es de 800, ¿cómo sobreviven? Yo tengo que lograr en esta transformación entender esa realidad para orientarlos bien, y que así la gente cuando llegue al ICETEX llegue con una sonrisa, y cuando salga con una sonrisa diciéndole a sus hijos, quiero que estudien con el ICETEX porque aquí les damos una mano. Eso es lo que estamos haciendo para transformar. Hablemos de números, que son antipáticos, pero hablemoslos para tener claridad. ¿Cuál es el promedio de préstamos del ICETEX en términos de cifra? ¿Cuánto vale estudiar en Colombia una carrera de profesional de 4 o 5 años? El promedio que nosotros estamos prestando o que se está dando es de 5 millones semestre, pero nosotros tenemos semestres de 20 millones de pesos en una universidad, 21, 28, y en otras de 2,5, 2 millones. Pero el promedio que nos llega a nosotros es de 5 millones a 6 millones de pesos por semestre, es decir, que la deuda de un joven que tiene un crédito reembolsable está alrededor de los 50 a 60 millones de pesos. Bueno, 50, y de otras carreras técnicas también, por supuesto, hay préstamos del ICETEX para hacerlo. ¿Hay alguna posibilidad, digamos, de una condonación, y esto ya me lo explicaba usted al comienzo, de una condonación al 100%? Esto tengo que... O sea, de la educación superior gratuita para la mayoría de jóvenes. El plan que tiene pues el presidente es que las universidades públicas en este proceso a largo plazo puedan absorber la gran mayoría de jóvenes que quieren estudiar. La política que él ha llamado de cobertura universal y de gratuidad, que permita que los jóvenes puedan llegar a las universidades públicas. Se quedarían en la privada quienes quieran por el programa, por la decisión, y ahí estaríamos financiando nosotros esa, para que a largo plazo el ICETEX se pueda volcar a la financiación de estudios de posgrado en Colombia y en el exterior. Pero por ahora lo que tenemos es la realidad de que mientras no crezca esa planta, nosotros tenemos que ayudar a esos jóvenes para que entren. Si no pueden entrar a la pública, pues a la universidad privada. Te doy un dato hablando de números. De cada 10 jóvenes que se gradúan hoy en Colombia, 4 en promedio entran a la universidad, 2 en promedio a la pública, 2 a la privada. Hay que escalar eso para que sean más en la pública, que lo que entran a la privada sean financiados por el ICETEX y volcarnos a estudios en el exterior. Ahora, lo que tiene que ver con condonaciones. Hay una promesa que nosotros estamos cumpliendo, y es el ICETEX a unos jóvenes cuando empezaron sus estudios tenían unas condiciones, se les dijo, se les va a condonar hasta el 25% de sus créditos, en algunos casos hasta el 50%, y veníamos colgados en ese cumplimiento. Yo he llegado y nos estamos poniendo al día para aquellos jóvenes que estaban esperando esa condonación, y se viene el análisis de qué va a pasar con los que hoy están estudiando, que no son beneficiarios de estas condiciones, para ver qué plan de estímulos les podemos dar, porque hay jóvenes que dicen, oiga, yo estoy pagando juicioso, estoy haciendo el esfuerzo, me quito parte de mis beneficios para poder pagar, y yo les agradezco infinitamente a quienes están cumplidos. El 90% de nuestros usuarios cumplen con su obligación, y ese dinero entra a financiar a los nuevos jóvenes, y para ellos estamos pensando un plan de estímulos para que se sientan también tenidos en cuenta en esta discusión. ¿Cuál es el porcentaje de financiación de estudios de posgrado? ¿Cuál es ese universo rápidamente para instalarse ya en otro tipo de mercado laboral? Nosotros para posgrado tenemos diferentes líneas y tenemos además becas. Ahí el gran porcentaje está concentrado, el 90% de nuestros créditos está concentrado en pregrado, pero para posgrado tenemos unas líneas, son menos las demandas que hay porque ya la persona está trabajando, ya puede financiarse de otra manera. Sin embargo, la línea de posgrado es muy delgada, que no supera pues más allá del 3 o 4%, pero queremos es ampliarla. Y también tenemos becas, más de 1.050 becas gracias a países amigos que a veces se nos quedan.
llamen, contáctese con el ICETEX, hay becas maravillosas, no se nos pueden quedar desiertas, más de 1000 en todo el planeta, en todos los idiomas. Muchas veces ni siquiera la barrera idiomática es el problema, sino la financiación para los estudios allá, para la manutención. Y ahí estoy trabajando en crear un fondo que nos permita a nosotros estimular el pago de esos estudios en el exterior en cuanto a la manutención, para que si se regresan, pues podamos condonar parte de ello a servicio social. Usted viene, presta un servicio en el país, yo con fondos de cooperación internacional quiero poder sopesar o compensar parte de esa deuda. Esas son las ideas de la transformación que tenemos para que sea más gente la que vaya y luego vuelva con esas capacidades a aportarle al crecimiento económico del país. Pues aquí en Noticias Caracol hicimos durante la campaña y es parte de nuestro empeño hablar del país de los jóvenes. Así que esta información y este entusiasmo del director del ICETEX seguro están tomando nota para que tantos jóvenes puedan entrar a la educación superior y así tener un proyecto de vida. Muchas gracias por estar en Conversaciones de País y gracias a ustedes por acompañarnos en este tema hoy, la educación superior, aquí en Conversaciones de País en Noticias Caracol.